Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa alienta a religiosos a renovar su consagración con entusiasmo y fidelidad. La devoción a los santos no es una cosa mágica ni una superstición, advierte el Papa. Policía interviene a hombre que interrumpió a gritos en la audiencia general del Papa Francisco. El Santo Padre pide combatir las noticias falsas y no plegarse a los intereses comerciales. Para evangelizar a los jóvenes, Don Bosco no se encerró en la sacristía, destaca el Papa. Obispos alientan a tomar el camino de la conversión para lograr la paz en México. Con manifestación a favor de la vida, rechazan instalación de clínica de aborto en México. Se busca proteger interés superior del niño y a la familia en la nueva Constitución de Chile. Y por último, Caravana Provida recorre calles ante amenaza de liberación del aborto en Ecuador. Estas noticias y mucho más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, ya estamos listos aquí como cada semana en esta cita puntuales para informarle y para darle a conocer acontecimientos de nuestra iglesia y de nuestra fe. Hoy tendremos el gusto de contar aquí en el estudio con la presencia muy grata del cardenal Felipe Arizmendi para conversar con él pues acerca de un tema que nos preocupa, que es la decadencia moral. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Lista para informar? Sí. Comenzamos con sucesos ocurridos en Europa, en la Sede Apostólica y en Oriente. Sea usted bienvenido a las noticias. En la misa por la fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa alentó a los consagrados y consagradas a renovar su entrega a Cristo con entusiasmo y fidelidad cada día, a la vez que les advirtió: a veces, aún detrás de la apariencia de buenas obras, puede esconderse el virus del narcisismo o la obsesión del protagonismo. En otros casos, incluso cuando realizamos tantas actividades, nuestras comunidades religiosas parecen que se mueven más por una repetición mecánica que por el entusiasmo de entrar en comunión con el Espíritu Santo. Examinemos hoy nuestras motivaciones interiores, discernamos las mociones espirituales, porque la renovación de la vida consagrada pasa sobre todo por aquí, señaló el Papa. El Papa recordó que el miércoles la Iglesia celebraba la fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, por lo que alentó a responder con generosidad a Cristo para cumplir su voluntad. Hoy celebramos la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo de Jerusalén. De este misterio surge un mensaje para todos. Cristo se ofrece como ejemplo en su ofrenda al Padre, mostrando la generosidad con la que debemos adherirnos a la voluntad de Dios y servir a nuestros hermanos, dijo el Santo Padre durante la audiencia general del pasado miércoles. Y también solicitó rezar en modo especial por los consagrados y consagradas dispersos por el mundo y confirmados en su carisma. El Santo Padre advirtió que la devoción a los santos no es una cosa mágica, ni tampoco es una superstición, sino que es solicitar su intercesión y que es Dios quien concede la gracia. Así lo dijo el Santo Padre durante la audiencia general que se llevó a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. No es una cosa mágica, no es una superstición. La devoción a los santos es simplemente hablar con un hermano, con una hermana que está delante de Dios, que ha recorrido un camino justo, una vida santa, una vida ejemplar,
que está delante a Dios y le pido su intercesión por las necesidades que tengo, señaló. En otras noticias, la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza Pontificia desalojaron el aula Paulo VI a un hombre de entre 40 y 50 años de edad que, visiblemente alterado, interrumpió a gritos la catequesis del Papa. Según el fotógrafo de EWTN Noticias, Daniel Ibáñez, el sujeto comenzó gritando en inglés: «Esta no es la iglesia de Dios», y luego dijo en italiano: «No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo, la iglesia es santa, católica y apostólica, tú no eres el rey». El Papa Francisco, al finalizar la catequesis, hizo referencia a lo ocurrido, diciendo: «Hemos escuchado hace unos minutos a una persona que gritaba que tenía algún problema, no sé si físico, psíquico, espiritual. Un hermano nuestro en dificultad», explicó, y también pidió oraciones por esta persona. El pasado domingo, Día Mundial de los Enfermos de Lepra, el Papa Francisco expresó cercanía hacia las personas que padecen este mal e hizo un llamado a su plena integración en la sociedad, superando cualquier forma de discriminación. Hoy es el Día Mundial de los Enfermos de Lepra. Expreso mi cercanía a quienes padecen esta enfermedad y espero que no les falte el apoyo espiritual y la atención sanitaria, dijo el Santo Padre tras el rezo del Ángelus del 30 de enero. Agregó que es necesario trabajar juntos por la plena integración de estas personas, superando cualquier discriminación asociada a una enfermedad que lamentablemente todavía afecta a muchos. En más del Papa, le informó que advirtió la importancia de dar un buen uso al dinero para no idolatrarlo ni permanecer esclavos de los bienes materiales. La Biblia no demoniza el dinero, sino que nos invita a hacer un buen uso de él, a no ser esclavos de él, a no idolatrarlo. Y no es fácil utilizar bien el dinero, no es fácil, dijo el Papa. Al recibir en el Vaticano a un grupo de personas que trabajan en la oficina que recauda impuestos en Italia, Francisco recordó que en la Biblia existen diversas referencias al pago de impuestos y destacó el ejemplo de Zaqueo y San Mateo en el Evangelio. El Santo Padre pidió el 28 de enero combatir la desinformación, las noticias falsas o fake news y la manipulación de las conciencias con la búsqueda sincera por la verdad sin plegarse a una perspectiva comercial, a los intereses de los poderosos, a los intereses de las grandes empresas. Así lo dijo el Santo Padre al recibir a algunos miembros del Consorcio Católico de Verificación de Datos. Según indica la web oficial del consorcio, buscan investigar y responder preguntas morales y teológicas que surgen del desarrollo y la administración de las vacunas contra el COVID-19. Con ocasión de la memoria de San Juan Bosco, en las vísperas el Papa Francisco envió un fraternal saludo a los salesianos y les agradeció por tanto bien que hacen a la Iglesia. Además, dijo, seguí la misa celebrada en el Santuario de María Auxiliadora en Turín por el rector mayor Ángel Fernández Artime. El Papa exhortó a pensar en este gran santo, padre y maestro de la juventud, tras rezar el Ángelus el pasado domingo 30 de enero. Con ocasión de la memoria litúrgica de San Juan Bosco que la Iglesia Católica celebra cada 31 de enero, el Santo Padre señaló que no se encerró en la sacristía, sino que salió a la calle a buscar a los jóvenes con esa creatividad que le caracterizó. El Santo Padre destacó el ejemplo de pastoral juvenil que caracterizó al fundador de los salesianos con un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, @pontifex_es. En otras noticias, el pasado 27 de enero, líderes de la Iglesia Católica y de otras religiones se reunieron en Auschwitz-Birkenau, en Polonia, para conmemorar el 77 aniversario de la liberación del antiguo campo de concentración nazi, donde se dice que murieron más de 1.100.000 personas entre 1940 y 1945.
En el momento de oración ecuménico también participaron el rabino jefe de Polonia, Michael Szudrik, el obispo luterano polaco Adrian Korsago y el hieromonje Aleksander Mokrisevic de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Polaca. Debido a la pandemia por COVID-19 solo asistió un pequeño número de invitados, entre ellos algunos sobrevivientes del Holocausto que compartieron sus historias y reflexiones. Francisco se reunió durante una hora con Edith Bruck, una sobreviviente de Auschwitz, en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa tuvo una conversación larga y afectuosa con la escritora judía de origen húngaro de 90 años en su residencia, la Casa Santa Marta. En particular, ambos destacaron el valor inestimable de transmitir a los más jóvenes la memoria del pasado, incluso en sus aspectos más dolorosos, para no volver a caer en las mismas tragedias, dijo la oficina de prensa. En una interesante noticia le informó que un cardenal jesuita que tendrá un rol central en el sínodo de la sinodalidad de 2023 dijo que las reformas en la Iglesia Católica requieren una base estable y advirtió que de aprobarse las diaconisas y los viri probati, la ordenación sacerdotal de hombres casados maduros, el peligro de cisma sería grande. En una entrevista difundida para la edición de febrero de la revista alemana Herder Correspondenz, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, afirmó: después de todo, no es solo la situación alemana, donde quizás solo una pequeña parte se apartaría. En África o en países como Francia, muchos obispos posiblemente tampoco estarían de acuerdo. Un grupo de hombres armados emboscaron y asesinaron a un clérigo cristiano e hirieron a otro cuando retornaban a su casa después de celebrar el culto dominical en la ciudad de Peshawar, en el noreste de Pakistán. La agencia Associated Press informó el domingo 30 de enero que, según informes de la policía pakistaní, William Siraj, de 75 años, recibió múltiples disparos y murió instantáneamente en la emboscada en el vecindario de Gulbahar, mientras que el sacerdote Naeem Patrick fue tratado brevemente en el hospital por una herida de bala en la mano. Un tercer clérigo resultó ileso al interior del automóvil que iba por la carretera de la circunvalación de Hayatabad, un suburbio de Peshawar. Y hasta aquí las noticias, hasta aquí los sucesos ocurridos. Pues sí, un hombre allí entró gritando al aula Pablo VI, interrumpió la audiencia general. Vamos a, pues no escuchar los gritos de este hombre, pero sí la catequesis del Papa en esa audiencia general del pasado miércoles. Esto dijo él en lengua española. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre la comunión de los santos. Esto nos evoca las veces en que les pedimos ayuda en nuestras necesidades, pero incluso cuando nos encomendamos a su intercesión, nuestra oración y nuestras devociones solo encuentran valor si están unidas a Jesús. San Pablo nos ayuda a entender qué significa estar unidos los unos a los otros, unidos en comunión con la imagen del cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia, que no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores salvados. Esta es nuestra definición. Nuestra alegría y dolor tocan también la vida de los demás. Y esto pasa no solo con quienes coinciden con nosotros en este momento histórico, sino también con la comunidad de creyentes que ya está en el cielo, con quienes entablamos una amistad que nos une a ellos a través de la devoción. Ellos nos acompañan, sobre todo en los momentos de dificultad y de sufrimiento.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de San José, Patriarca glorioso, para que venga en nuestro auxilio y tome bajo su protección las situaciones dolorosas de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Esta fue la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general del pasado miércoles. Hacemos una pausa, queridos amigos. Volvemos para hablar de la decadencia moral con el cardenal Felipe Arizmendi. Él fue obispo en la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Una pausa y volvemos con él. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano para darle a conocer una nota, que se trata de la conciencia moral. La moral es la parte de la teología que estudia los actos humanos, considerándolos en orden a su fin sobrenatural, que es Dios. Trata de los actos que el ser humano ejecuta con conocimiento y con libre voluntad, que son a los que puede dárseles una valoración moral. La moral se constituye por el fundamento en que descansa, que es la voluntad santa de Dios guiada por su sabiduría. El fin que se propone mediante un mandato o una prohibición, que es encaminar al hombre a la posesión eterna del bien infinito. La obligación que impone para que la voluntad actúe conforme al mandato divino, y la sanción con que remunera, que es el premio eterno que merece quien cumple la voluntad de Dios, o el castigo también eterno a que se hace acreedor quien la quebranta. La libertad hace que el hombre sea un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es el responsable de sus actos. Los actos humanos libremente realizados tras un juicio de conciencia son calificables moralmente como buenos o malos, y su moralidad depende del objeto elegido, el fin que se busca o la intención y las circunstancias de la acción. El objeto elegido es un bien hacia el que tiende deliberadamente la voluntad, es la materia de un acto humano. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción, pero el fin no justifica los medios. Las circunstancias, comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o malicia moral de los actos humanos. En lo más profundo de su conciencia, el hombre sabe que debe hacer el bien y evitar el mal. Es una ley inscrita por Dios en la conciencia moral de toda persona. Esto para comenzar, queridos amigos, para tener conocimiento, ¿no?, de qué cosa es la moral o qué es la conciencia moral, porque vamos a conversar sobre este tema, sobre la decadencia moral, con el cardenal Felipe Arizmendi. Agradezco mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, don Felipe. Gracias, Roberto, por esta invitación, y con mucho cariño estoy con usted para compartir con su público. Véngase cada semana, ¿no? Porque de verdad que nos gusta tanto escucharle. Los aburrimos demasiado. Primero, hagámoslo cierto o no, ¿estamos cruzando por una decadencia moral, por una degradación social? Tenemos que verlo en dimensión histórica, porque, por ejemplo, por no ir tan lejos, en el Imperio Romano hubo unas decadencias espantosas que los llevaron a la destrucción del mismo imperio. Y así en todos los grandes imperios, cuando hay una decadencia moral, se viene abajo todo, abajo todo. Bueno, lo de Caín, pues es de toda la humanidad, por tanto no es del año 2021, sino es una decadencia de la humanidad cuando nos alejamos de Dios. Si uno se aleja de Dios, vamos decayendo, uno se hace Dios. Entonces, el Dios es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que me satisface de inmediato. Entonces, uno se hace Dios y hacemos a un lado a Dios. Y Dios no es que quiera que estemos todo el tiempo pensando en Él,
sino Él quiere nuestro bien, nuestra felicidad. Entonces, la moral es, ¿qué camino enseña Dios para que tú seas feliz? No es tanto para que Dios se aproveche, qué necesidad tiene Dios de nosotros, sino para que nosotros seamos felices. Pero sí, que estamos en un problema moral, es cierto, pero no es porque sea lo último, no es el apocalipsis ya. Es parte de las etapas de la historia y de las personas también. Cuando uno se aleja de Dios, va para abajo. ¿Será que se piensa que la felicidad está en otra cosa, en otro lugar, y que los valores cristianos y la vida de la iglesia es represiva de una felicidad que se busca? Todos anhelamos ser felices. Usted, yo, cualquiera, todo mundo deseamos la felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? Y para uno la felicidad es tomarse un buen helado con determinada compañía. Para otros será dormir un poco más. Para otros será salir en estos medios. En fin, hay distintas formas de vivir la felicidad. Y Dios lo que quiere y la iglesia quiere es decirte, el camino es este, mira. Es muy sencillo, los mandamientos es el camino para que tú seas feliz. De los 10 mandamientos, solo 3 son para Dios y los otros 7 son para nosotros. Es decir, lo que a Dios le importa somos nosotros que seamos felices. Entonces no es una represión. Los mandamientos, aunque digan no matarás, no esto, lo otro, no es tanto una represión, sino un camino. Si quieres tú ser feliz, este es el camino, si quieres. Dios nos hizo libres para seguir ese camino o cada quien hacer su propio camino. Entonces Dios quiere que seamos felices y para eso vino Jesucristo, para decirnos, miren, va por aquí la cosa, va por aquí la cosa. Las bienaventuranzas que Él nos propone es lo mismo, son los mandamientos de otra forma, pero es lo mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos a Dios y nos amamos unos a otros, la cosa cambia. ¿Será que ya no queremos eso? Dios nos hizo libres y nos dejó que cada quien decidiera. Él nos enseña un camino, pero somos libres. Y la conciencia es la que nos va diciendo por dónde, pero hay conciencias no formadas o deformadas. Y eso depende de muchos factores. Cuando en una familia nadie te dice esto está aquí, sino que haces lo que te dé la gana, pues ahí empieza la deformación. Cuando vas con los amigos con la escuela o en la calle o en el barrio, en la colonia, y uno dice, ve por aquí, haz esto, aquello, más allá, y no tienes tú unos principios en los cuales fundamentarte, dices, pues sí, lo hago, todos los hacen, ¿por qué no? Vamos a probar la droga, mira, pues ¿por qué no? Todos lo hacen. Entonces no tienes un criterio fundamental. Entonces la conciencia puede estar o bien formada o mal formada. Y ahí es tarea de los padres en primer lugar, después obviamente con la iglesia, pero hay muchas formas de que la conciencia pueda ser formada. Este es su programa de usted, ayude mucho a la formación de la conciencia. Y por eso le agradecemos su gran servicio, porque la verdad es el camino de la felicidad. Muchas gracias, don Felipe. Es el criterio entonces, o sea, la conciencia moral hace que se desarrolle un criterio y el criterio es lo que hace que alguien sea un individuo y que no forme parte de la masa. Y si la masa dice, aquí está la droga, pruébala, un criterio o una conciencia moral a mí me hace decir no. Bueno, una parte es el criterio, saber qué hay que hacer. Ajá. Y eso, repito, nos lo puede enseñar la casa, la familia, la parroquia, la iglesia, etcétera. Pero otra cosa es que uno quiera seguir ese camino, porque yo puedo saber dónde está el bien y se me antoja más el mal. Entonces también depende de la educación para que formemos buenos hábitos y así la conciencia bien formada también esté apoyada por buenos hábitos, porque si yo digo, está bien que no hay que emborracharse, pero se me antoja echarme unas y si no tengo yo la fuerza de voluntad y la conciencia bien formada, digo, ¿por qué no? No pasa nada. Sí, todo el mundo lo hace. Pero si yo digo, no, porque me hace daño. Si yo me excedo, y lo mismo, si como muchos frijoles o muchas tortillas, me hace daño. Lo mismo el alcohol. Si yo me excedo, me hace daño. Entonces, convencerme de que me hace daño y porque me hace daño no quiero. Le pongo un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta mucho el melón, por decir un ejemplo. ¿Verde o el amarillo? De los dos. Y si yo lo como en la tarde, me complica la digestión. Entonces yo digo, me gusta, entonces en el desayuno me lo puedo tomar, pero ya en la tarde ya no. Entonces uno tiene que conocerse, pero también hacer hábitos. Porque si yo digo en la tarde, me ofrecen melón y se me antoja, pues no, porque no quiero dañarme.
no quiero perjudicarme. Y entonces digo, melón en la mañana sí, en la tarde ya no. Entonces son los hábitos también que tienen que hacerse fuerza de voluntad para que mi proceder sea de acuerdo a criterios, pero con hábitos bien formados. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Y me gusta cenar pues con un vasito de vino tinto. 2 y ya, porque 2 vasos ya son media botella. Ya una más ya no. Ya no me va a dejar dormir bien, ya no voy a despertar Pero es igual. uno mismo que tiene que irse formando el hábito. Primero convencerme, son los criterios. Y segundo, el hábito, decir, yo no lo quiero. Por lo tanto, aunque se me antoje, aunque me lo propongan, digo, no, porque me hace daño, punto. Que se van a burlar de mí, pues qué importa. Yo con tal de que me sienta bien, no lo hago. Pero es que yo me quiero sentir bien. Pues qué buen criterio que podemos aplicar. Ahora, todo parece indicar que las cosas se están poniendo graves, porque proponerle a una chica que queda embarazada que su alegría y su felicidad es sin ese estorbo que viene, que se llama un hijo, y que lo mejor que puede optar es para cuidar su felicidad y sus estudios, su trabajo, es matar a su hijo, eso ya va más allá, Eminencia. Eso ya es una cosa que se nos está saliendo de la moral. Abraham, Eminencia, moría por tener un hijo. Y hoy el que tiene que morir es el hijo que viene. Sí, aquí también depende de los criterios y después las actitudes, ¿no? Como criterios, bueno, la mujer que tiene derecho a decidir sobre sí misma, claro que sí. Que la mujer tiene la dignidad, obviamente, y ni quien se la quite, obviamente. Que hay que ver que las mujeres no mueran por consecuencias de partos mal atendidos, claro que sí. Que hay que defender los derechos de las mujeres, claro que sí, obviamente. Pero un derecho tiene que estar siempre en armonía con otros derechos. Porque si yo digo, tengo derecho a pegarte, entonces pues no, ¿por qué? Pues no tienes por qué. Entonces, en este caso, el problema del aborto es muy delicado porque entra en juego otro ser humano. Y cuando se quiere destruir a un ser humano, ahí es otra cosa. Y hay que formar bien el criterio. Es decir, lo que tú tienes en tu seno es un cúmulo de células o es una persona. Para nosotros es una persona. Para la ciencia es un ser humano en gestación. Para la ciencia, esto no es cuestión de religiones, no es cuestión de filosofías, es cuestión de ciencia. Hace poco una señora amiga en Chiapas me mandó el audio de su niño de las 12 semanas, de su corazón, del latido del corazón, y es impactante. A las 12 semanas ya está palpitando un corazón humano, y si se quiere destruir, se destruye un ser humano. Entonces no ese es un cúmulo de células, no es un estorbo que tienes ahí, es un ser humano. Entonces, trata a otra persona como quieres que te traten a ti. Si una mujer quiere que la respeten, respeta. Y si la niña que lleva en su seno, si el feto es una niña, pues igualmente tiene derechos la mujer como el hombre. Entonces, aquí está, repito, el principio fundamental, es un ser humano. Y después la actitud, pues aunque yo tenga problemas, yo tengo que ver cómo los afronto. Si los demás me están insistiendo de que yo aborte, yo voy a ver qué actúo. Es decir, ¿qué vale más, mi criterio o lo que dicen los demás? Entonces, ahí hay que jugar con la formación del criterio. Primero el criterio, repito, es un ser humano. Y después, bueno, pues si es un ser humano, yo lo voy a cuidar, lo voy a atender, no lo voy a matar, no lo voy a destruir. Pero hay muchas circunstancias que hay que para comprender a las mujeres. A veces la pobreza, a veces la familia, a veces el trabajo, a veces la presión social. Hay muchos factores. Hay que comprender a las mujeres y no condenarlas. No condenarlas. Comprenderlas, pero ayudarles a que ellas recapaciten que lo que llevan en su seno es algo que es producto de ellos y que voluntariamente lo quisieron. Cuando hay un problema de violación es otro problema porque no quisieron, pero de todas formas es un ser humano. Entonces hay que ver cómo protegemos a ese ser humano. La Madre Teresa decía, no lo quieres, dámelo y yo lo cuido, pero no lo mates. Ahora, en muchos casos, una ley permisiva a quien beneficia es al padre, al que embarazó a la chica, y a veces al que le está diciendo, ve y abórtalo. Así es. Y yo te doy el dinero y abórtalo. Ese es el beneficiado. Así es. Fíjese que en alguna ocasión allá en Chiapas hubo un gobernador que decía, vamos a dar una ley más bien para mutilar al varón, para que ya no ande haciendo cosas por ahí. Y obviamente,
porque solamente se fija en la mujer y hay que ver en el hombre, que es el que la embarazó, obviamente. Entonces son responsabilidades compartidas, indiscutiblemente. No es solamente problema de la mujer. O una penalización económica. A ver, tú engendraste este hijo, pues que nazca y sosténlo. La ley tiene que ver la forma que haya justicia, y justicia para el ser humano. No es venganza, es justicia. Justicia para aquella persona que ustedes libremente concibieron. ¿Hay decadencia moral o simplemente es una oleada de la historia? Por ejemplo, Eminencia, ¿cómo ver la institución del matrimonio y de la familia? ¿No está perdiendo su apreciación como un valor? Para nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer que se aman, que están abiertos a generar vidas y que quieren permanecer fieles para toda la vida. Para nosotros es el ideal que Dios tiene. Es el ideal. El ideal. Sin embargo, hay que ver circunstancias. ¿Cuántas veces hay familias no tradicionales? Abuelos que hacen cargo de un hijo porque irresponsabilidad o un accidente, lo que sea. Hay muchas formas también de familia. Nosotros respetamos a las personas que quieren vivir maritalmente, hombre con hombre, mujer con mujer, les respetamos, son muy libres obviamente, pero no nos parece que sea el ideal que quiere Dios. Para nosotros el ideal es, repito, hombre y mujer que se aman, abiertos a generar vida. Pero también respetamos. Y hay muchas cosas en la psicología, en la historia de la familia, que puede explicar por qué algunas personas piensan que ese es el camino de su felicidad. Bueno, se les respeta. La Iglesia nos insiste saber respetar. No estamos de acuerdo, pero te respetamos. Es lo mismo como, por ejemplo, si yo con frecuencia iba a las cárceles allá en Chiapas. Y pues, obviamente hay de todo. Y decía, bueno, no estoy de acuerdo con que tú hayas asesinado. Encontré un caso de alguien que asesinó a su propia esposa para quedarse con la amante. Bueno, pues no estoy de acuerdo, pero te respeto, obviamente, te respeto, ¿no? Y ver de qué forma podemos ayudarte a que rehagas la vida. Pero hoy, por ejemplo, lo más grave, no solamente que se quieran casar personas del mismo sexo, sino lo más grave es que ya muchos no quieren casarse. No quieren compromisos definitivos y estables y quieren tener toda la vida, ser solteros permanentes y ser adolescentes que tengan 30, 40 años permanentes. Nomás estar viviendo al gusto con quien me entiendo y dejo una persona, dejo otra. Pues eso es una decadencia total también, obviamente. O que si se casan, a mí me ha tocado situaciones de que se casan, sí se casan por lo civil, para darse cierta protección, cierta estabilidad, pero no quieren tener familia porque un hijo es un problema. Y es cierto, te quita tiempo, te quita dinero, te quita todo, es cierto, preocupaciones. Pero algunos que quieren solamente vivir para ellos, complementarse como pareja, pues nosotros lo vemos, pues que realmente sí es un egoísmo también, estar pensando solo en mí, disfrutar, estudiar más, maestrías y maestrías y maestrías y nunca se cansan de estudiar. Y andar viajando por todas partes y conocer y hablar de todo, porque un hijo te sujeta a la casa, un hijo te sujeta en tu tiempo. Entonces, para nosotros lo grave es eso, y eso está pasando en muchos, no solamente en países europeos, hay un invierno demográfico en muchos países, sino ya en México también nos estamos contagiando de ello. Nosotros venimos la mayoría de familias numerosas, 5, 8, mi familia somos 7. Oye, una familia de 5 ya es un pecado social, de 7 no se diga. Eminencia, don Felipe, se nos ha ido el tiempo no como agua, como aire. Tengo 2 minutos todavía con usted. Tengo varias preguntas, le voy a decir algunas rápidas. ¿Cómo se puede ver el enfrentamiento constante de los hijos contra los padres? Voy por una. Sí. Realmente depende mucho de cómo los padres se hayan portado con los hijos también. Porque hay padres ausentes, hay padres violentos, padres muy machistas. Entonces obviamente genera una reacción para deshacerse lo más pronto que pueda. Pero hay papás amorosos, cariñosos, tiernos, responsables, cumplidos. Ahí hay una relación muy diferente. ¿Se está perdiendo la fe? ¿Se está perdiendo la práctica de la fe? Hay un decrecimiento en los que se declaran creyentes y hay un aumento de los que dicen no tener ninguna fe. Pero hay una cosa muy curiosa, hay unos en las estadísticas del INEGI del 2020, dice que hay algunos que dicen ser creyentes, pero no se conectan con ninguna religión, ninguna iglesia. Es una creencia muy independiente, es decir, hacer su fe a su manera. Cuidado, porque entonces tú puedes hacer tu Dios, tu propio ser, tu propio pensamiento. Entonces, sí hay un decrecimiento en ese sentido y el decrecimiento de las prácticas. Con la pandemia ha bajado mucho, obviamente, pero hay otra forma.
Dios ha entrado mucho a los hogares por estos medios digitales. Entonces también hay un crecimiento en la fe porque hay gente que tiene hambre y sed de Dios. ¿Cómo ve usted nuestro futuro como mexicanos, como humanidad? Con preocupación, pero con esperanza. Preocupación porque sí, sobre todo esta violencia, esta inseguridad es terrible y sobre todo el gobierno que tenemos no quiere enfrentarlo de otra manera más que de otra manera. Tiene sus propios estilos y mientras la delincuencia va creciendo espantosamente. Preocupación, pero al mismo tiempo con esperanza porque hay mucha gente buena, hay mucha gente sana, mucha gente limpia, mucha gente trabajadora, mucha gente responsable, mucha gente que quiere el bien propio y de los demás. Yo no soy pesimista, tengo esperanza de que las cosas puedan mejorar y cuando nos demos cuenta de, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, vamos a recapacitar y a decir, ya no podemos seguir por ahí. Lo mismo en la cuestión moral, no se puede seguir ahí, hay que frenar un poco y hay que repensar las cosas. Eminencia, mil gracias. Siempre es grato verle y escucharle. Véngase más seguido. Pues a sus órdenes, Roberto, y que el Señor nos bendiga. Gracias, don Felipe. Pues hasta aquí este análisis, ¿no?, de la decadencia moral. En efecto, estamos cruzando por una decadencia moral. Una pausa, queridos amigos. Regresamos para darle a conocer noticias de América y de México. ¿Y tu editorial? El editorial en el que hablaremos sobre las bienaventuranzas. Qué bonito. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, con más información. Ahora para darle a conocer lo acontecido en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Comenzamos con noticias de México para informarle que la Conferencia del Episcopado Mexicano presentó un llamado a los fieles católicos para tomar el camino de la conversión y lograr la paz en México. En un mensaje difundido, los obispos del país manifestaron su consuelo y cercanía para quienes sufren a causa de las diversas formas de violencia que parece que no se pueden frenar. Los obispos hicieron luego un llamado a la conciencia de todos los que causan sufrimiento y muerte para invitarlos al arrepentimiento y conversión de vida, así como una exhortación a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que en las distintas etapas y circunstancias de la vida no olviden que el mínimo gesto en favor de una paz digna y duradera es valioso e insustituible. La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad y ofreció oraciones a los familiares de los 13 peregrinos mexicanos que fallecieron el pasado sábado 29 de enero cuando se volcó la camioneta en la que se transportaban. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que, además de los fallecidos, 10 personas quedaron heridas tras el accidente, mismo que ocurrió en el kilómetro 35 de la autopista León-Aguascalientes en el municipio de Lagos de Moreno. En más de México, con una manifestación provida, un grupo de mexicanos rechazó la instalación de una nueva sede de la controversial red de clínicas aborto Mary Stopes en el estado de Veracruz. En la manifestación, un profesional de la salud realizó una ecografía en vivo, mostrando a todos los presentes cómo late el corazón del bebé dentro del vientre de su madre. Mary Stopes abrió su primera clínica en la ciudad de Veracruz a fines de enero de este año 2022. Medio año después de que el aborto fuera despenalizado por el Congreso Estatal, con un proyecto impulsado por el partido Morena del presidente de México, López Obrador. Con el objetivo de abordar las vulneraciones a los derechos de los niños en Chile, la ONG Comunidad y Justicia, en conjunto con la plataforma Mi Derecho a Educar, alientan el apoyo de una nueva iniciativa popular de norma para que sea contemplada en la que podría ser la próxima constitución del país sureño. Familia e Infancia es el nombre de la propuesta que busca el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la relevancia del interés superior del niño y del derecho de sus padres a educarlos.
De tener la aprobación de la propuesta de parte de los miembros, los artículos podrían ser integrados a la que podría ser la próxima Carta Magna de Chile. En noticias del Ecuador le informamos que una caravana de cientos de personas recorrió las calles de Guayaquil para dar voz a los niños por nacer y defender la vida desde la concepción ante los intentos por legalizar en Ecuador el aborto sin restricciones para los casos de violación. El pasado sábado 29 de enero, cerca de 400 personas recorrieron, tanto a pie como en unos 90 automóviles, el centro de la ciudad de Guayaquil para promover la defensa de la vida desde la concepción ante la amenaza de un proyecto de ley que busca aprobar el aborto por violación en todo el país del Ecuador. Cada vez más ciudadanos en Colombia están exigiendo a la Corte Constitucional que se retire al conjuez Juan Carlos Henao de la responsabilidad de decidir sobre una de las dos demandas que buscan liberalizar el aborto, debido a que sus declaraciones a favor de esta práctica manifiestan su falta de imparcialidad, señaló una representante provida. Recientemente, la Corte Constitucional nombró a dos conjueces, Julio Andrés Osa Santamaría y Juan Carlos Henao, para que cada uno se encargue de estudiar y resolver dos demandas que buscan liberalizar el aborto en Colombia. Ahora en noticias de Estados Unidos le informamos que la ciudad de Louisville, en Kentucky, le está pagando a un oficial de policía local un acuerdo de $75,000 tras haber sido suspendido por rezar afuera de una clínica de aborto, según informó la firma de abogados que lo representa. El oficial Matthew Schrenger estaba fuera de servicio cuando se detuvo a orar con su padre en la acera pública frente al Centro Quirúrgico de Mujeres EMW hace casi un año, el 20 de febrero. Según la firma Sociedad Tomás Moro, por su acción, Schrenger fue suspendido por más de 4 meses con goce de sueldo, despojado de sus facultades policiales y puesto bajo investigación, así se lee en un comunicado de prensa del pasado 27 de enero de la Sociedad Tomás Moro. La Iglesia de la Natividad de Burke, en Virginia, en los Estados Unidos, reportó que su gruta mariana dedicada a la Virgen de Fátima sufrió un acto de vandalismo que resultó en la destrucción irreparable de sus sagradas imágenes. El martes 25 de enero, por la noche, desconocidos ingresaron al área de la parroquia y atacaron la venerada gruta mariana, que representaba la escena de la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños pastores videntes. El párroco señaló que la policía está investigando los hechos y que su parroquia se encargará de recaudar el dinero para reemplazar las imágenes que sufrieron daños irreparables. En sucesos de Argentina le informamos que la diócesis de Santa Rosa informó que la policía recuperó el copón robado de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, pero siguen sin aparecer las hostias consagradas que estaban en su interior. El pasado 16 de enero fue sustraído el copón con las hostias consagradas de la iglesia ubicada en Victórica. Se trata de un hecho que nos duele y entristece porque han robado lo más preciado para nosotros los católicos, las sagradas formas consagradas que tienen un gran valor espiritual para cada uno de los que creemos en Jesús vivo, que se hace pan y alimento para que podamos sentir el amor infinito de su corazón y enriquecer nuestra alma. Así, con estas palabras, lamentó la comunidad lo ocurrido. Una escultura quiteña del Niño Jesús fue devuelta al Museo de Arte Colonial de San Francisco en Santiago de Chile el pasado 28 de enero. El viernes 21 de enero, 2 sujetos ingresaron como visitantes al museo, ubicado a un costado de la iglesia San Francisco en el centro de la capital. De la sala sacristía del museo sustrajeron la pequeña escultura que era sostenida por la imagen de la Virgen de la Candelaria, fiesta que se celebra el 2 de febrero. Al arrancarlo, rompieron uno de los dedos de la imagen y luego lo guardaron en un bolso.
El equipo del museo no se percató del hecho hasta el día siguiente, cuando unos turistas avisaron que la Virgen de la Candelaria se había caído del altar donde se encontraba. Hasta aquí la crónica, el recuento de los sucesos ocurridos esta semana en América y en México. Usted ha quedado informado. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título Recompensa anticipada y eterna. Al Sermón de la Montaña se le ha considerado como uno de los discursos más revolucionarios de la historia. Revolucionario no porque haya provocado un levantamiento social, sino porque estableció una innovación permanente en la forma de apreciar la conducta humana, en la manera de vivir la vida. La norma prevaleciente en los tiempos de Jesús había intentado poner límite a la revancha desmedida mediante la conocida ley ojo por ojo, diente por diente, estableciendo que no era justo ir más allá, vengarse en exceso. Pero Jesús sí que logró superar aquella ley con una nueva norma. Pero yo les digo a los que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que quieran que les hagan los hombres, háganlo ustedes igualmente. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. De las religiones, el cristianismo es lo más nuevo, y aunque supera los 2000 años de vigencia, hasta ahora no ha habido doctrina alguna que sepa responder de manera tan determinante al problema del odio, pues sabido es que la violencia provoca mayor violencia. Que la humanidad no haya sabido observar esta esencial norma cristiana es resultante de su egoísmo y del orgullo que impide corregir con muestras de fraternidad al que ha decidido ser violento en su vivir. En contraparte a la doctrina de Jesús, una normativa vigente parece fundamentarse en responderle al mal igualmente con mal, en una respuesta que se ofrece como solución a la maldad, pero solamente en apariencia y de momento, pues a todo mañana le llega su mañana, y el futuro promete cosechar lo que se ha sembrado. Por ende, así continúa la enseñanza del Señor. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Luego anuncia las recompensas. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Antes de proclamar esta nueva norma de vida, Jesús había pronunciado aquel discurso tan revolucionario en un momento en el que toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo. Quienes han carecido de lo esencial, los que conocen el hambre, aquellos que han experimentado el sufrir y todos quienes han sido expulsados de sus ambientes, odiados, injuriados y perseguidos por ser de Cristo, en estas palabras de Jesús fácilmente se encuentran a sí mismos. Por ello las comprenden muy bien y las agradecen, porque en ellas hallan consuelo, un consuelo que ninguna otra persona puede conferir, un consuelo que es de Dios. La recompensa prometida por Cristo se recibirá luego de esta vida existencial, en la vida eterna, aunque también el Señor gusta de anticipar sus recompensas aquí y ahora, como una muestra, una prueba de la recompensa que será plena. Cuando es así, cuando se recibe una evidencia de su divina presencia, también se anticipa el gozo por dos razones providenciales: por saber que Él está con nosotros
y por saber que vamos bien. Ese gozo anticipado no podría apoyarse en contemplar la ruina de los persecutores, pues eso se contrapone a la revolución presentada por Jesús en sus bienaventuranzas. Tampoco en disponer de la oportunidad de ejercer una venganza. La recompensa anticipada es mejor y es mayor, pues estriba en una enmienda rápida que procede del cielo, que soluciona la tristeza vivida, el sufrimiento padecido. Cuán necesario es que los creyentes creamos y confiemos en las recompensas prometidas por Cristo en sus bienaventuranzas, las recompensas anticipadas y la recompensa eterna. Y hasta aquí el editorial. Este sermón pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, lo más revolucionario en la historia, para poner límite, para poner fin a la violencia. Ahora falta implementarlo en nuestra vida. Claro. Pues eso es todo por ahora, queridos amigos. Le hemos servido con aprecio en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, y en estas voces hermosas Marisa Farril y Roberto Farril, quienes le deseamos una feliz semana. Dios le guarde, Dios le acompañe. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente, y también nuestro querido público. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.